vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur, no me dejen dormir. Desde el principio, nosotros nos propusimos, por la misma composición de nuestro equipo, el primer equipo, fíjate que había dos colorados y ballistas, que eran Luis Hierro y mi viejo, un cura que era Perico Pérez Aguirre, dos comunistas en aquella época, que éramos Gonzalo y yo, y gente independiente de acá de la ciudad, pero un espectro muy amplio, y siempre cultivamos eso. Es decir, buscar lugares de encuentro en temas comunes. Siempre defendimos la búsqueda de consenso en torno a un objetivo, que era acabar con la dictadura, la democracia y la libertad. Entonces, publicamos cosas que de repente en Opinar no se habían podido. Por ejemplo, cuando lo clausuraron Opinar, le publicamos artículos a Tarigo o a Hierro, o artículos de jóvenes blancos que querían escribir, y lo publicamos en la revista de Cristiano. Es decir, siempre esa fue la característica. No estaba identificado con ningún sector, ni siquiera un sector de izquierda. No, era una revista amplia, muy amplia en el sentido mejor de la palabra, de las mejores, buscando las mejores expresiones con libertad. Eso lo buscamos desde el primer día, que no fuera una revista con divisas, que estaban, por supuesto, venían muy bien cuando empezaron a aparecer La Democracia, Opinar, o después más tarde Jaque, o lo que fuera. Pero siempre se buscó ese criterio de amplitud. Dispara, dispara las flechas de tus sueños, que el filo del canto se clavará en tu pecho y de roja espuma salpicarás la luna. La revista surge en realidad por una iniciativa múltiple. Por un lado, Luis Pérez Aguirre, Perico, el cura que estaba en La Huella, que venía generando dentro de la iglesia todo un movimiento de gente, sobre todo en parroquias, en lugares de residencia de monjas y curas, en parroquias, digamos, abiertas, la idea de plasmarlo en una revista. Y por otro lado, mi hermano Gonzalo, que también, Gonzalo había estado preso, estaba viviendo acá en Las Piedras, proscripto totalmente. Cuando salió les habían dicho, estás vigilado, no podés. Pero no podía tampoco dejar de pensar y crear. Entonces surge la idea de sacar una revista, sobre todo desde el punto de vista cultural, histórico, abordando de costado los temas más candentes de aquel momento. Y además, como lo íbamos a hacer en Las Piedras, inicialmente dijimos, bueno, salen Las Piedras. El primer número, que es en el 79, octubre del 79, salen mil números, 1000 ejemplares, y muchos quedaron por acá. Pero rápidamente se empezó a dar una sinergia con los lectores, que de boca a boca lo pasaban, ¿no? Además lo repartíamos totalmente artesanalmente. Fue en un contexto, digamos, el 79 fue un año muy duro, mucha gente presa, gente desaparecida. Era un año muy duro, pero al mismo tiempo empezaban a expresarse diferentes actividades en el canto popular, en el teatro, en la plástica mismo, como que empezaba a aparecer brotes de resistencia en eso que llamaba Jorge Amado los subterráneos de la libertad, ¿no? Entonces, nosotros surgimos en un momento como que había silencio, pero al mismo tiempo había como una efervescencia que se empezaba a dar en diferentes ángulos. Y también empezaron a aparecer siempre en la búsqueda de un espíritu de consensuado. Escribían blancos, colorados. Mi padre era ballista, que era el que lideraba, era el director de la revista, y Luis Hierro Bambardera. Luis Hierro Bambardera, que era muy amigo de mi padre, y fue un columnista del primero al último número de la revista, con un estilo y una profundidad. Cada artículo de Hierro era una joya. Y entonces, al mismo tiempo, como Perico Pérez Aguirre era un cura con mucho predicamento, empezaron a aparecer también un análisis desde Perico
de la educación, de la doctrina de la seguridad nacional, él se ingeniaba para que en cada número hubiera una preocupación por lo que significaba la doctrina de seguridad nacional, que era lo que regía el Plan Cóndor y todo lo que estábamos viendo en nuestras dictaduras. Una pregunta, por favor. ¿A qué se debe la opción no? Nuestro concepto lo hemos reiteradamente expuesto a través de una prédica que venimos sosteniendo hace tiempo, fundamentalmente porque no se da dos condicionantes que en nuestro concepto son absolutamente fundamentales. La primera, la no participación popular en la elaboración, a través de sus representantes legítimos en la elaboración del proyecto constitucional. Y en segundo lugar, para sintetizar, porque este proyecto constitucional en nuestro concepto no afianza, sino que por el contrario agrava la influencia en la definitiva institucionalización del país que todos los orientales queremos. Yo creo además que las piedras, siempre también lo vimos, tenían una ventaja. Nosotros no tenemos cuartel acá cerca, que en la mayoría de los pueblos interiores tenés el cuartel a 3 cuadras, ¿no? En Las Piedras no hay cuartel, el cuartel más cercano es San Ramón, que nos llevaron en Cana a San Ramón, pero no estaba en la vida cotidiana donde la influencia del cuartel es mucho más presente, ¿no? Son distintas coyunturas que se dieron como para poder empezar a sacar los números. Bueno, acá era donde se reunía el equipo inicial que conformó la revista La Plaza. Nos reuníamos todos los sábados, esta era mi casa, el consultorio, y acá el equipo diseñaba lo que era la revista. Cada sábado discutíamos el contenido, recibíamos algunos gente que quería venir a colaborar, y por eso esta placa recuerda que justamente aquí se planificaba la revista La Plaza, Voz del Pueblo Uruguayo en la Resistencia a la Dictadura. Tiene ese valor que se mantiene hasta ahora. ¿Tu casa familiar? Es mi casa, sí, en la que viví 60 años. Este era lo que en aquel momento era el comedor, acá una mesa grande, y aquí mate y bizcochos todos los sábados y entre semana más de una vez. Y allá al fondo, que era el lugar más importante, que era la churrasquera, que era donde más trabajábamos para sentirnos, sobre todo cuando terminábamos de editar la revista y de publicarla, siempre hacíamos un balance allá en el fondo. Que ahora está muy lindo porque han visto que está precioso como la han dejado con esta propuesta para los adolescentes. Así que estamos muy contentos. Un trajín de gente. Esto era un trajín de gente porque aparte era el lugar de mi consultorio, entonces como médicos de antes, la gente entraba hasta cosas increíbles. Un día vuelvo a casa y no tenía la puerta, ahora hay una puerta muy linda, pero estaba sin puerta la casa. Y digo, ¿qué pasó? Le pregunto a Elena, mi señora, dice, no, vino fulano, un carpintero rico, que dice que no podía ver más mi puerta, y me llevó la puerta y quedó la puerta sin puerta. Quedamos como 2 o 3 días hasta que arregló la puerta. Pero era otra ciudad, otra Las Piedras, ¿no? En aquel momento. Era un lugar de encuentro muy, muy lindo. Y la revista, era el corazón de la revista. Porque esta casa siempre fue un lugar no solo de la plaza, sino de política, digamos, acá en distintas etapas siempre nos reuníamos con compañeros, compañeras, los temas de la resistencia a la dictadura y los temas después del frente y eso. Bueno, como anécdota, eso comunicaba a un dormitorio que dormían los chiquilines. En la primera gira del frente tenían que descansar Cotollini y Sereñi, durmieron una siesta ahí. Así que esta casa tiene mucha historia también, de todo punto de vista.
las flechas de tu mente, que el filo del canto se clavará en tu gente. Teníamos un diálogo muy fluido con las distintas expresiones que había. Hicimos como un hermanamiento con la 30, dirigida por Germán Araujo, que era la otra voz que había en aquel momento, porque todavía Opinar sale después que nosotros, sale en el correr del 80, si no había otro semanario, sale aquí también. Y, entonces había como una interrelación de noticias que de repente informaban la 30 y nosotros reproducíamos en la revista, y al revés. Hay un ejemplo que yo pongo siempre que está allí. Una vez nosotros, donde hacíamos la revista, un día llegan, nos tocan la puerta, además lo hacíamos todo con cierto temor, ¿verdad? Porque en aquel momento estamos hablando 79, 80, ¿no? Después nos enteramos que nos seguían paso a paso, quiénes eran los que iban. Pero una mañana, un sábado de mañana, que era el día que nos reuníamos, llegan Kika Salvia de Randonea, que es la madre de Pablo Randonea, uno de los desaparecidos de aquí de Las Piedras, con Luisa Cuesta y con Aida Esther de Gatti, digamos, las tres madres desaparecidos, y nos plantean, ¿será posible publicar alguna cosita que hable de los uruguayos desaparecidos en la Argentina? Entonces, ¿cómo hacíamos, no? Nos ingeniamos para hacer un recuadrito que recogiera una publicación que había salido en la Argentina, y entonces quedamos que si no nos cerraban, Germán Araujo lo tomaba en la 30. Y así fue. No nos cerraron y podemos empezar a hablar de los 108 uruguayos en aquel momento desaparecidos en la Argentina. Entonces era como ir tanteando, ver qué podíamos sacar. Estamos aproximándonos a un día esperado por toda la ciudadanía, que es el día en que todos los ciudadanos podremos expresar nuestra voluntad después de largos años en que no lo habíamos hecho. Pensar siempre de que lo mejor es escuchar la opinión de la mayoría. Gonzalo, que no podía moverse de su casa, iba a casa porque era su hermano, digamos, a la casa de mis padres, porque estaba recontra vigilado, así le habían dicho además. Mirá que te dejamos en libertad, pero sabemos dónde estás, qué haces, que él trabajaba acá ayudando a mi viejo en la escribanía. Entonces, él diagramaba la revista, los dibujos de la revista, que son muy lindos, las caricaturas de la revista son en su enorme mayoría de Gonzalo, el diagramado, la búsqueda de artículos en el exterior, artículos de él, firmados JJ Volpi o otros seudónimos, pero fundamentalmente el carácter periodístico de la revista estaba sobre los hombros de Gonzalo, ¿no? Por una idea, Gonzalo era una separata que salía en un color diferente. Esto es bueno, se llamaba. Y entonces recomendábamos cine, teatro, libros, música. Era otro ámbito de libertad, ¿no? De todas cosas que por supuesto en los medios masivos no había difusión de ellas, ¿no? Paco Laurenzo, estudiante de arquitectura, era quien diseñaba la carátula de Marcha, era dibujante de Marcha hasta que la cerraron. Fue el compañero de Nibia Zagaray. A Nibia la detienen cuando Paco estaba preso, después lo sueltan a Paco y después lo vuelven a poner preso muchos años en libertad. Un gran dibujante, luego arquitecto. Y bueno, desde la cárcel Paco nos manda ese dibujo que viene un trabajo muy detallado, bien trabajo de preso con mucho tiempo, y lo mandó como un regalo personal, pero al mismo tiempo nosotros dijimos, qué mejor manera de homenajear a quienes están presos en libertad que publicar un dibujo que viene de libertad, que los militares lo dejaron pasar, que no lo vieron. Y bueno, fue la tapa de la revista, el dibujo de Paco, ¿no? En fin, la cultura
desde el punto de vista político es una herramienta formidable, ¿no? Y eso un poco fue lo que se trabajó. No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. Nunca seré primero, soy un viento extranjero que también pasa y sueña libre. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. La ciudad es bien interesante porque la revista En las Piedras fue teniendo apoyos increíbles. Nosotros empezamos con 5 avisadores, todos comercios acá de Las Piedras, que ninguno tenía nada que ver con posturas de izquierda, eran comerciantes que en general eran amigos de mi viejo, pero que se jugaban, ¿verdad? Se jugaban mucho. Sin embargo, ahí estuvieron los avisos. Con el correr del tiempo empezó a crecer la revista y ya vinieron avisos, pero llegamos a tener cerca de 17 anunciantes cuando ya la revista tenía 24.000 el tiraje último cuando nos clausuraron. Entonces se generaba una relación muy interesante de gente que nos repartía la revista casa por casa, que lo hacía con mucho temor, pero que llevaba la revista y que nosotros nos enteramos por ahí que nos escribía recibir la revista o un vecino de Tacuarembó, Los Ríos, que nos mandan una carta, la recibía acá en Tacuarembó, en Mercedes. Después la fuimos mejorando la distribución a través de los centros de distribución y eso, pero el principio fue el boca a boca y ese fue el respaldo de la comunidad. En un momento dado logramos la distribución de Papacito, que era una librería en aquel momento, que está hasta hoy, que tenía la distribución de diarios y revistas. Y bueno, nos distribuían la revista y se quedaban con una parte de lo que... Pero todo lo que se lograba era mínimo con lo que era el costo de impresión, con una característica, todos los que escribían en la revista, todo era honorario, ¿no? Nadie de todos esta vasta lista de colaboradores tan valiosos, todo era colaboración honoraria y militante, ¿no? Comprometida con un órgano de expresión plural como era La Plaza. Nunca pagamos un artículo, ni lo podíamos hacer tampoco, ¿no? Cuando uno habla de la revista, habla de que hubo una resistencia popular muy seria, muy valiente, de convocarse en redes. No había celular, no había WhatsApp, no había nada de eso, ¿no? Era todo boca a boca. Y sin embargo estaba esa red, que propiciaba que saliera una revista que llegaba a vender 25.000 ejemplares en plena dictadura, ¿no? Es muy interesante. No escribas el verano en la piel de mi mano, pasa, sueña y escapa libre. El PDC sacó Opción o Aquí, no me acuerdo cuál fue primero. Ottonelli era el director, teníamos mucho diálogo con Ottonelli, lo mismo con Sumarán de La Democracia y lo mismo con la gente que sacaba Opinar. Teníamos con todos ellos un diálogo, hicimos más de un asado con ellos, invitándolo a los distintos, digamos, expresiones que en aquel momento había de semanarios. Hacíamos algún asadito en la casa de mi viejo, con cierta frecuencia, ¿no? Entonces era un lugar de encuentro y de intercambiar figuritas, si se quiere. Bueno, ¿hasta dónde van ustedes? ¿Cómo van ustedes? ¿Qué están? ¿Cómo se financian? Buscamos la vuelta. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. Nos censuraron por 2 cuestiones concretas. Una fue porque publicamos un artículo de Juan Luis II, otro teólogo formidable, muy amigo de Perico, que su artículo era Clemencia para los vencidos, es decir, pedíamos la amnistía para los presos políticos. Como ves, todo en un lenguaje muy buscando la vuelta, ¿no? En vez de hablar de amnistía, clemencia, tomando una frase de Artigas, ¿no? El título era Clemencia abajo, Artigas en la batalla de las piedras, ¿no? Clemencia para los vencidos. Nos clausuran por ese artículo de Juan Luis II, porque era bajo ese título era muy duro. Nos clausuran por 8 números.
Y cuando nos aprontamos a salir, publicamos la homilía de Perico Pérez Aguirre en la catedral, que era en homenaje a Monseñor Romero, el obispo de salvadoreño, que lo habían fusilado saliendo de misa, digamos, y eso hizo que se convocara a un homenaje en la catedral rebosante, lleno de gente, y ahí Perico hizo una homilía cuestionando no solo la muerte de Romero, sino todo lo que estaba pasando en las dictaduras militares de América del Sur. Por supuesto, a Perico lo llevan preso cuando sale de la iglesia, lo llevan preso, y a nosotros nos clausuran la revista definitivamente. Pero cuando publicamos eso, la tapa era Viva la Cultura, y adentro era un llamamiento a el Congreso Nacional de la Cultura, que planteamos hacerlo en julio, que recogiera todo lo que se estaba dando en materia de cultura en el Uruguay con la mayor amplitud, en el teatro, en la música, en la plástica, en expresiones de los barrios, en todo lo... nosotros pensamos siempre que ahí la dictadura vio que ya esto tomaba otro cariz y que pasaba a organizar un gran evento de la cultura. Fíjate que eso era 82, nos clausuran en marzo del 82, abril del 82, y esto estaba convocado para junio del 82, julio del 82. Entonces, nosotros siempre pensamos que más allá del motivo concreto y muy claro de la homilía de Perico y el artículo de Juan Luis II, había también un claro corte de cualquier convocatoria a la cultura, ¿no? Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, en cada madrugada que se te va, escapando, escapando, es aquel dedo frío que siempre está arañando, arañando, es la vieja mentira que asomó, recordando, recordando, mal compañero de viaje, la soledad.